Este aplauso a Dios, bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Hoy el Señor nos ha traído para enseñarnos una vez más, para hablarnos de su palabra y de lo que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos. Por eso es necesario de que podamos prestar atención a lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7 y 8. Isaías 55, 7. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios. Dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. El Señor nos invita a que podamos cambiar de rumbo, cambiar de andar, cambiar de pensamiento, cambiar la manera de actuar. Porque muchas veces, hermanos, nosotros a mayor o a menor medida siempre estamos queriendo poner al Señor encerrarnos en nuestros pensamientos o en nuestro razonamiento humano. Y debemos entender de buenas a primeras que Dios es espíritu y que nosotros somos carne. Y que el Señor, a través de ese pensamiento, ¿por qué habla de los pensamientos el Señor? Más allá del camino dice del inicuo que hace mal, pero habla de los pensamientos y habla que también debemos dejar esos pensamientos y entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿ven? Y que los caminos de Dios no son nuestros caminos, o que nuestros caminos no son los caminos de Dios, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero en esta palabra uno lo puede tomar conforme el corazón de cada uno. Pero el Señor hoy nos quiere explicar de que nosotros debemos entender al Señor a través del entendimiento, a través del razonamiento también. Porque uno dice, bueno, pero el caminar de Dios es en fe y es en esperanza. Está bien, pero esa esperanza también debe tener un entendimiento. Esa fe debe tener un entendimiento. Debemos comprender y debemos entender. Cuando empezamos a caminar en Cristo Jesús, tal vez hacemos actos de fe y al Señor le agrada. Y aún tal vez cosas que el Señor no nos pide, pero le agrada. Pero cuando uno empieza a caminar y empieza a conocer un poco más de Dios, uno tiene que empezar a tratar de ver qué es lo que el Señor me quiere enseñar y de qué manera, y debo meditar en ello, dice la palabra de Dios. Amén. Y meditar para que las cosas me vayan bien, meditar para que esa meditación a mí no me haga que deseche la palabra de Dios, sino que yo la palabra pueda hacer que me sume esperanza y fe y no rechazarla, porque aquel corazón que medita la palabra de Dios y termina desechando la palabra de Dios por el hecho de meditar en ella, no haya ganancia en la palabra. Entonces yo debo entender que la manera de pensar que yo tengo no es la misma que tiene Dios, y debo empezar a acoplarme a ese pensamiento, a ese sentir, para poder ver que la palabra de Dios no me es gravosa, ni me quiere castigar, ni me quiere mandar al infierno, sino que la palabra de Dios lo que me quiere enseñar es que me vaya bien. La Escritura dice: todo te es lícito, pero no todo te conviene.
caminos que andamos, en los cuales son malos, y que abandonemos los pensamientos. Ahora, como mandato, es el tiempo de Isaías, la palabra era otra cosa. Amén. Uno puede decir, bueno, a mí por mandato porque tengo un conocimiento, pero el Señor quiere que tú pienses, ¿por qué vas a dejar los malos caminos? ¿Por qué el inicuo tiene que dejar los malos caminos? ¿Por qué el impío tiene que dejar esos pensamientos? Y ahí yo debo pensar, ¿por qué? Porque Dios me dice, como la gente dice, no, porque la iglesia te prohíbe. Tal vez en alguna iglesia prohibirán algunas cosas, pero el Señor ya aprobó la ley prohibirle al hombre. Y es como decirle al niño, no toques eso, y lo primero que va a ir a tocar el niño va a ser aquello que tú le dijiste que no toque. El Señor Jesús en un momento le decía a las personas, el milagro y todo lo que ustedes vieron, no le cuenten a nadie. Y el Señor es como que usaba una psicología inversa, salvando distancia. Amén. Porque entre más le decía que no lo divulguen, más lo divulgaban. Porque ese es el corazón del hombre. La palabra de Dios dice que en un momento el Señor hizo el huerto del Edén y puso a Adán y Eva allí en aquel lugar. Y le dijo, de todos los árboles que están en el huerto pueden comer, menos de aquel, un solo árbol no debían comer. Después todos los demás podían comer. ¿Cuál fue el árbol que fueron a comer? Aquel que no podía. Porque ese les llamaba la atención. Y así es el pecado. Amén. Así es el pecado. Pero luego trae sabor amargo, trae lágrimas amargas. Y el Señor dice, debemos dejar los pensamientos, pero debo entender si me conviene o si me edifica todo esto que yo estoy tratando de seguir. Y ahí debe entrar mi entendimiento y debe entrar la sabiduría de parte de Dios para empezar a discernir qué me conviene y qué no me conviene, qué me edifica y qué no me edifica, y de esa manera poder edificar en mi corazón y no teniendo prohibiciones solamente como ley nada más, sino que yo pueda comprender por qué el Señor me dice que deje mis caminos. Amén. Sino que yo pueda entender y comprender por qué el Señor me dice que deje sus pensamientos. El Señor tiene pensamientos de bien y de mal para nosotros. Y el Señor dice, tus caminos no son mis caminos, porque yo voy detrás del entendimiento, dice el Señor. Y yo hago lo que me conviene y lo que me edifica. Entonces, nuestros pensamientos nunca son los pensamientos de Dios. Y el Señor dice, es tiempo donde empecemos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu del entendimiento, y que podamos empezar a caminar y a saber de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Que Dios tenga misericordia sobre nuestros errores no quiere decir que el Señor esté pensando de la manera que pensamos nosotros. Amén. Y esté caminando de la manera que queremos caminarlo nosotros. Sino que el caminar del Señor es meramente mirar la obra de Dios, mirar el propósito en Cristo Jesús. Y ese pensamiento y ese sentir, dice la palabra de Dios, hubo en Jesucristo, debe haber también en nosotros. El hecho de despojarse de todo para poder llevar adelante la obra de Dios. Amén. El hecho de poder mirar fijamente hacia el propósito y no mirar hacia el costado como lo hizo el Señor. Pero para esto yo no puedo seguir a Jesús con prohibiciones o religiosamente. Yo tengo que entender que a mí lo que me conviene es seguir al Señor porque me trae paz, fe, esperanza, porque bendecirá mi vida, la de las generaciones, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para conmigo, porque yo soy libre en el nombre de Jesús, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, detrás de esa promesa yo debo entender que a mí me conviene Jesús. ¿Y por qué? Porque me conviene y porque me edifica. Porque tengo vida eterna en Cristo Jesús. Porque el Señor me quiere ver bien y no me quiere ver mal. Porque esos son sus pensamientos. Pero el Señor a veces ve con tristeza nuestras vidas donde nosotros no podemos entender que Él, para donde nos guía,
Es el mejor camino que nosotros podemos tomar. Y debemos humillarnos delante de Dios para que nos vaya bien. Porque aquel que quiere aprender tiene que estar enfrente de un ayo, como dice la palabra, y poder escuchar, y poder entender, y poder hacer lo que ese maestro le dice. Cuando alguien quiere aprender y va al colegio, tienes que aprender conforme te enseñan en el colegio, porque si no, ¿cómo decimos nosotros? Repetimos. Si el profesor me enseña que 2 más 2 son 4 y yo digo que son 3, lo más probable es que yo repita o que me lleve esa materia. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a aprender. Y de esa manera la persona va aprendiendo académicamente hasta que, si sigue estudiando, se convierte en un profesional. Y ese esfuerzo de haber estudiado hoy trae un fruto apacible. Porque luego la persona se convierte en un profesional, pero en algún momento tuvo que empezar a entender, comprender y poder tomar lo que los profesores les enseñaban. Pero a veces cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, al Señor le decían maestro, rabí, que es maestro. Pero nosotros queremos, el Señor nos enseña que 2 más 2 son 4 y nosotros decimos son 3. Entonces nunca terminamos tomando lo que el Señor nos dice, de la manera que el Señor nos dice. Entonces tampoco obtenemos la victoria que el Señor nos da. Por ende, las bendiciones son esquivas en nuestras vidas. Y escuchamos una cosa y después lo que sucede en nuestras vidas es otra. Pero ahí, ¿dónde estuvo el inconveniente? El inconveniente estuvo que en la obediencia está la bendición. Entonces yo obedezco. Y hoy el Señor te está diciendo, empieza a pensar qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Qué es lo que te edifica y qué es lo que no te edifica. Y empieza a andar. Porque tú no puedes esperar la bendición solamente por esperar. Si tú quieres el día de mañana un hogar, quieres el día de mañana una familia, quieres el día de mañana un matrimonio, quieres el día de mañana una casa, te vas a tener que esforzar. Y vas a tener que tratar de salir adelante para obtener todo aquello. Yo hablaba hoy con un varón y le decía, hermano, tienes que fortalecerte y seguir en aquel trabajo, le decía yo. Tienes que seguir adelante en aquel trabajo porque tú tienes muchos sueños, le digo. Pero esos sueños no se cumplen porque se cumplen. Tú tienes que tener recursos para poderte comprar los implementos que necesitas para llevar adelante aquel sueño. Y necesitas dinero. Y es así. Y él me decía, sí, tienes razón, me guste o no me guste a mí, sé que tengo que tener dinero para llevar adelante los sueños que yo quiero llevar adelante. Y claro que es así. Yo le digo, para bendecir tu familia, para bendecir las generaciones, necesitas dinero. Pero es un esfuerzo. Y ese esfuerzo yo lo debo hacer y debo avanzar en Cristo Jesús a través de entender, a través de saber, a través de comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Las bendiciones de Dios, hermano, no vienen porque vienen. Las bendiciones de Dios vienen a través de un esfuerzo, a través de una entrega, a través de un entendimiento, a través de esforzarme en querer aprender. Amén. Yo escuchaba un varón francés, no me recuerdo el nombre, un estudioso, un psicólogo, y le hacían una entrevista. Varón que perdió sus padres en la Segunda Guerra Mundial, perdió su familia y él desde muy pequeño, desde los 6 años, empezó a poder salir adelante, de los 6 años. Entonces un varón experimentado de la vida, un varón experimentado en quebranto, como decimos nosotros. Pero asimismo también un varón temeroso de Dios.
Y él hablaba de la psicología, un hombre grande. Y él hablaba y decía, para verdaderamente tomar la psicología, entender y que te pueda dar fruto, lleva mucho esfuerzo, lleva mucho estudio, mucho entendimiento, mucho esfuerzo, mucha meditación, hasta el cansancio, decía él, para poder tomar las enseñanzas y que verdaderamente no dé un buen fruto. Porque la psicología es una ciencia, pero hay que aprender de ello. Porque son personas y son mentes y son corazones. Y a veces las personas creen que tal vez aún las personas con estudio pueden tratar de resolver y pueden tratar de hacer lo que la materia le puede decir o lo que el título le puede decir. Pero para que todo eso dé fruto tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una entrega a lo que yo hago. Si no, no se puede, si no, no hay avance. Siempre soy ambiguo en la manera de caminar, en la manera de pensar, en la manera de amar. Y nunca estoy poniendo todo mi esfuerzo en algo que hago, entonces nunca me da resultado. Pero ¿sabes qué? Pienso yo que Dios me va a bendecir. Y ahí es donde nos equivocamos y creemos que los pensamientos de Dios son mis pensamientos. Y no es así. Los pensamientos de Dios son otros. Y yo debo entender que el Señor me manda que me esfuerce para que pueda aprender. Y después que aprendo debo enseñar. Ese es el camino, ese es el andar en Cristo Jesús. El Señor dice que dejemos nuestros caminos, que Él es amplio en perdonar, pero que también dejemos nuestros pensamientos y que entendamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ahora, es amplia esta palabra, porque el Señor puede hablarte del perdón y decir, tal vez tú crees en tus pensamientos de que yo no te puedo perdonar, dice el Señor, pero mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo soy amplio en perdonar. Tal vez tú puedes pensar que el Señor te está hablando solamente de una cosa o te está hablando solamente de otra. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Deja los caminos, deja los pensamientos y empieza a nutrirte de mis pensamientos, de mi enseñanza. Y verás cómo las cosas cambian. Pero si no, no hay otra manera, hermano. Con el tiempo las cosas no cambian. Y no queremos doblegar nuestra mente, no queremos doblegar nuestro corazón, no queremos doblegar nuestro carácter. Entonces no podemos, el Señor no puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo. Tenemos que cambiar la mente, el corazón, el carácter, la manera de pensar, la manera de vivir, la visión que tenemos hacia la vida, hacia los seres queridos, hacia las personas que frecuentamos. Y empezar a tomar la idea de Dios, primeramente para vivir en paz, porque el Señor a paz nos ha llamado. Porque ¿qué es lo que pasa en el corazón del hombre? Cuando nosotros no dejamos los pensamientos y no dejamos de actuar como actúa cualquier mortal, nos llenamos de prejuicios. Y esos prejuicios no nos dejan llegar a la otra persona. Y aún esos prejuicios no nos dejan en paz. ¿Y por qué? Y porque tenemos prejuicios. Aún como creyente tenemos prejuicio de aquel que no está en Cristo Jesús. Entonces no podemos ser libres en la manera de pensar. No podemos ser libres en la manera de actuar. ¿Por qué? Y porque hay un prejuicio. Lo que yo haga está contaminado. Entonces yo no debo tener ese prejuicio. Es como la falta de perdón. No tienes perdón en tu corazón y será como un escollo, será una atadura en tu corazón, la cual no te dejará ni siquiera amar a las personas que tienes a tu alrededor. Y
por qué? Porque no podemos tomar la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dice, así como yo te he perdonado, tú también debes perdonar. Entonces ahí yo no estoy tomando el pensamiento de Dios. ¿Y por qué? Y porque pasa esto, pasa lo otro, porque a mí me parece. Y el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, nosotros debemos tomar los pensamientos de Dios a través de la Escritura y dejar nuestros pensamientos, dejar nuestros caminos y empezar a tomar los caminos de Dios, empezar a tomar los pensamientos de Dios y empezar a entender que el Señor no me está prohibiendo, sino te dice, entra en razón, piensa, mide, ¿te conviene? ¿Te convienen esos pensamientos? ¿Te conviene ese camino? ¿Te edifica esos pensamientos? ¿Te edifican esos caminos? Eso es lo que yo debo pensar. Eso es lo que yo debo pensar y debo tomar. Tú tal vez puedes decir y poner 1.000.000 de excusas o necesidades, porque todos tenemos necesidad. De una u otra manera es así. Pero imagínate de que siempre estamos poniendo excusas delante de Dios, pero queremos las bendiciones. Y es como no ir a trabajar y querer cobrar el sueldo completo. No se puede. Y con esto no estoy hablando de congregarse, que bueno es, sino que estoy hablando de cuánto voy tomando de Dios en la semana. Porque yo te quiero decir algo, hermano, nosotros acá tenemos reunión 3 veces por semana. Van las células que se hacen en distintos lugares. Pero si yo no tengo ese esfuerzo en mi soledad, no sigo conectado a lo que me van enseñando. Amén. Porque mira, yo te voy a dar un ejemplo como del colegio. Es como que tú vayas al colegio y no faltes nunca. Amén. Que copies toda la tarea, pero cuando llegues a tu casa no la haces y vuelves a la escuela sin hacer la tarea. No faltas, copias, vas, vienes, pero no haces la tarea. Y eso es lo que me termina enseñando y eso es lo que me termina edificando. Eso es lo que yo debo hacer. Porque lo otro, ¿quién lo hace? Y lo otro lo hace la maestra, lo hace el sistema educativo. Pero si yo no tomo lo que el sistema educativo a mí me da, no voy a convertirme en lo que me quiero convertir. Si estoy dentro de un sistema es porque yo estoy anhelando algo dentro de ese sistema educativo. Cuando uno se anota en el colegio es terminar la primaria, luego la secundaria, la universidad y poder ser un profesional. O sea, yo estoy pensando y estoy anhelando algo dentro de lo que estoy involucrado, que es el sistema educativo. ¿Y voy por qué? Y por un título, por un oficio. Pero si venimos a Cristo Jesús y tomamos de manera liviana y ambigua, creyendo que no hay nada que anhelar o que buscar, y me va a pasar lo que me pasaría en el colegio si voy con el mismo espíritu, voy a terminar abandonando. Si no hay una visión, si no hay un deseo, si no hay un anhelo, no hay nada que perseguir. Si yo no quiero ver algo, las cosas de Dios, no hay que perseguir para mi vida. No hay un entusiasmo. Amén. No hay un incentivo para seguir a Dios. Y el incentivo yo no me lo debo inventar. No es esto que yo me invento un incentivo. Pero imagínate que el Señor dice, yo concederé las peticiones de tu corazón. ¿Cuánta gente anda por ahí tal vez buscando la prosperidad, la paz? Y el Señor dice, sígueme a mí y todas esas cosas te serán añadidas. Ahora, no es que a la persona le guste sufrir, pero es que no cree. Y al no creer padece. Y tiene entremezcladas sus creencias, sus proyectos, sus ideas, su manera de pensar, su manera de creer. Y las enseñanzas de Dios. Y quiere que esas enseñanzas las bendiga.
Y no puede ser así. Amén. Yo me recuerdo que antes cursos no existía, había cursos, por ejemplo, de inglés o cosas que se daban con discos o con cassette. Amén. Me contaron. Pero imagínate de que hoy en día tú tienes con un profesor que puede ser de cualquier parte del mundo, tú puedes tomar clases. Y no es lo mismo aquel que tal vez fue técnico a través de una revista que se compró al haber estudiado años a los pies de profesores para que te enseñen. No es lo mismo. Y a veces nosotros queremos tener ese conocimiento, queremos tener esa bendición, porque parte de la bendición de Dios viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Amén. Porque es así. A veces decimos, bueno, pero tomamos como muy mística las cosas de Dios. Porque así es el hombre. Amén. Entonces, no es así. Si yo no tengo conocimiento en la palabra de Dios, parte de las bendiciones vendrán a través del conocimiento. ¿Por qué? Y porque yo tomo el consejo. Y yo tomo la sabiduría. Y esa sabiduría y ese consejo que me da el Señor me sirven para llevar adelante mis proyectos, mi familia, mi matrimonio. Y me es de bendición, me es una herramienta hermosa. Y lo imposible para mí, posible es para Dios. Entonces sigo adelante cuando yo me encuentro un imposible. Pero si yo no cambio mi manera de pensar, mi manera de actuar, si yo no quiero tomar los pensamientos de Dios y creo que Dios piensa como yo pienso, y estoy totalmente equivocado. Estoy totalmente equivocado. Entonces yo debo profundizar más en el pensamiento de Dios. Y las bendiciones vendrán. ¿Y cómo vendrán? Y sabiendo del tema, hermano. Sabiendo del tema. No es de otra manera. Y no debo poner a Dios dentro de mis pensamientos. Deja a Dios que te sorprenda, deja a Dios que te hable, deja a Dios que te enseñe. No que tú tienes un pensamiento en tu mente y crees que Dios te bendijo. Busca. ¿Tienes duda? Busca en la palabra. Pregunta. Pero trata de cambiar, trata de modificar. Y viene a través del entendimiento, no a través de la prohibición. Jacob dice la palabra de Dios que él en Betel hizo pacto con el Señor. Amén. ¿Qué quiere decir esto, pacto? Porque a veces suena como una palabra muy fuerte, pacto. Pero le prometió. Amén. Hizo negocios con Dios. Le dijo, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto y lo otro. Eso es lo que habló Jacob con el Señor en Betel. Ahora, imagínense nosotros, hermanos, diciéndole al Señor, Padre, no voy a cometer más este error. ¿Qué crees que va a pasar unos días más adelante? ¿Vas a volver a cometer el mismo error? Te prometo que nunca más lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué terminamos haciendo? Lo que dijimos que no íbamos a hacer, eso terminamos haciendo. Y es duro, y es doloroso. Pero yo no lo puedo prohibir. Si yo no tengo un entendimiento de empezar a meditar y empezar a ver, a medir, que ese pecado y ese error sea tangible, decir, me roba tiempo, me roba energía, me roba dinero, me roba mi comunión, me siento mal, no puedo estar bien con mi familia, no. Entonces yo empiezo a sumar y tengo que empezar a pensar y decir, no me conviene, no me edifica. Pero no tomarlo como prohibición. O decirle al Señor como un pacto, decirle, Señor, mira, la palabra de Dios dice que es mejor que no le digas nada al Señor si no lo vas a poder cumplir. Y el Señor sabe que lo hacemos con la intención de agradar al Señor. Pero el tema está que yo debo entender y debo comprender si me edifica, si no me edifica. Empezar a mirar y ver y darme cuenta. Si tú empiezas a pensar y empiezas a buscar y empiezas a ver, en un momento te darás cuenta que es hasta ridículo lo que haces.
Y cuando digo ridículo, en el buen sentido de la palabra, amén. No en un insulto, sino que es vano, que es algo que cuando uno va tomando crecimiento en el entendimiento se va dando cuenta que ¿para qué en vano es? No me sirve. Y así de esa manera yo empiezo a crecer, pero no como prohibición. Por eso el Señor dice, ¿saben qué? Mis misericordias se renuevan cada día. Porque si tú le dices al Señor, Señor, yo no lo voy a hacer más. El Señor te dirá, ¿sabes qué? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué me tiene que bastar para seguir creciendo? La gracia. Y debo apoyarme en la gracia para seguir adelante, para comprender lo que el Señor me dice, para poder cumplir con lo que el Señor me manda. Necesito la gracia. No puedo de otra manera. Necesito la gracia. La que me levanta una y otra vez, la que me perdona una y otra vez, la que me saca adelante una y otra vez. Entonces, debo entender que ese error yo debo tener un entendimiento y debo comprender y debo crecer en el pensamiento de saber de que ¿qué? De que no me conviene ni me edifica. Si yo le pongo prohibición, tampoco me estoy apoyando en la gracia. Amén. Pero mientras que yo voy comprendiendo que esto que a mí me hace mal y no me edifica y no me conviene, a mí me sigue haciendo andar la gracia y el favor hasta que yo vaya creciendo, hasta que yo vaya andando y vaya comprendiendo que ciertamente esto no me conviene ni me edifica. Y mientras que yo me apoyo en la gracia, ¿qué va pasando en mi vida? El poder de Dios. El poder de Dios va creciendo, se va perfeccionando en mi vida. ¿Y por qué? Y porque me apoyo en la gracia. ¿Y por qué me apoyo en la gracia? Y apoyándome en la gracia, las cosas andan. Porque me pongo detrás del nombre de Jesús. Porque me pongo detrás de Dios. Porque le digo al Señor, Señor, ayúdame. Entonces, porque soy dependiente de Él. Entonces las cosas empiezan a funcionar. ¿Y por qué? Y porque me apoyo en la gracia, me apoyo en el favor, me apoyo en Él. Le digo, ayúdame. Ábreme las puertas. Dame luz en mi mente, en mi corazón. Dame sabiduría. Y estoy, aunque con necesidad, pero estoy en comunión con Él. Pero mientras que yo no analice, piense y tome sabiduría de la Escritura y de parte de Dios, de que esto no me conviene y no me edifica, yo voy a vivir en el medio. Pero abandonar el pecado porque lo abandonas o porque le prometes a Dios, no actúa así la cosa. No es así. No es así. No es así porque sabes que va a pasar, que ese pecado va a terminar quebrantándote la voluntad. ¿Por qué? Porque tú lo quieres vencer. ¿Y cómo lo quieres vencer? Con tu fuerza. Y la única manera que tú lo puedes vencer es escondiéndote en Cristo y haciendo uso de la gracia. Ese amor, esa gracia, ese perdón que el Señor me da, me hace entender y me hace comprender de que esto no me edifica, que no me conviene. De otra manera, con el entendimiento humano, no. No, porque tú dices, no, porque... Y el apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. Lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Entonces debemos dejar nuestros caminos, pero no de una manera de decir, no dejo, si tú tienes fuerza y tomas la determinación está bien. Pero si vuelves a caer otra vez en lo mismo, apóyate en la gracia. Y que eso te enseñe que tú te tienes que apoyar en la gracia, en el favor, en el perdón de Dios. Y no en tu entendimiento, en tu fortaleza, creyendo que tú puedes salir con tu fuerza. ¿Qué mensaje le estoy dando yo a Dios? Y de que yo puedo, que no lo necesito. Pero la palabra de Dios dice que el ciego cae en un pozo.
Pero la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces, hermano, debo tener este entendimiento. No decir, no, porque el Señor, o porque declaro que... No, debe haber un entendimiento donde yo me tengo que sentar, leer, pensar. Y con esto no estoy diciendo que las cuestiones de Dios pasen por el intelecto, amén, o que las cosas de Dios sean una cuestión académica. No estoy diciendo eso. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si yo leo, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Palabra de Dios. ¿Y qué va a venir a mi vida? Fe. Mis palabras son vida, dice el Señor. Pero yo debo meditar en esa vida, debo meditar en esa fe, debo meditar en esa sangre, debo meditar en esa gracia. Debo meditar en ello porque nosotros, hermanos, como mortales y como hijos de Dios, meditamos más en las cosas de Satanás o en los errores que yo cometo y no en la gracia y no en el favor. Entonces vivo turbado. ¿Por qué? Porque no me quiero equivocar. Con esto no estoy diciendo que haya un libertinaje, no estoy diciendo eso. Sino que pongas más tiempo en estar al lado de Dios y tomando de la gracia, del favor, del perdón de Dios, que haciendo fuerza para querer abandonar con tus fuerzas y con tu mente todo lo que hoy te hace tropezar. Porque la palabra de Dios dice que no es con ejército, amén, ni tampoco con nuestra fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, el Señor es muy claro, no vamos a vencer las cosas que hoy no podemos vencer a través de nuestra fuerza, a través de nuestro carácter. Eso se vence a través del Espíritu, a través del Espíritu. Entonces yo me tengo que hacer de esa gracia, de ese favor. ¿Y qué termina siendo el amor de Cristo, el perdón del Señor en mi vida? Me termina edificando. ¿Y qué termina siendo mi corazón? Y me doy cuenta de que el amor y el perdón y la paciencia de Dios es increíble para el ser humano. Y que jamás nadie en la vida te puede llegar a perdonar tanto y te puede tener tanto amor como lo tiene Jesús. Entonces yo me doy cuenta que qué es lo que me conviene y qué es lo que me edifica. Cristo. ¿Por qué? Porque 1.000.000 de veces le fallé y 1.000.000 de veces me amó. 1.000.000 de veces le fallé y 1.000.000 de veces me perdonó. Y aún yo siendo pecador, Él murió en la cruz por mí. Entonces, hermano, ¿qué es lo que me edifica? ¿Qué es lo que me conviene? Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Él si le estás creyendo. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Él es el que nos edifica, hermano. Por eso, no creamos de que nuestros pensamientos son los mismos pensamientos que Dios, sino que tratemos de abandonar nuestros caminos y que podamos tomar los caminos de Él, pero a través del entendimiento, a través de renovarnos en la mente, en la manera de pensar. Y desde esa manera todo va a salir adelante. Todo va a salir adelante. Pero yo debo comprender y debo poner sabiduría en mi corazón. No puedo hacer las cosas porque la hago o humanamente, sino a través de esa sabiduría de parte de Dios. Amén. Y si has escuchado esta predicación por primera vez, yo te invito a que des un paso de fe y de esperanza. Y que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, dejas a Dios que entre y empieza a obrar en tu vida. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor
y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por este favor, por esta gracia, por este perdón. Yo te doy gracias porque aún siendo pecador, tú moriste por mí. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.